Cada año se comen miles de toneladas de palitos de cangrejo en todo el mundo. Pero tengo una mala noticia. No lleva ni una pizca de cangrejo. En realidad es una pasta blanca hecha de restos de pescado, teñida y saborizada. Hoy descubriremos cómo la industria transforma peces de Alaska en esta imitación perfecta. Desde la captura en alta mar hasta la fábrica donde ocurre la magia. Bienvenidos a La verdad detrás del surimi. Todo empieza en las aguas heladas del Pacífico Norte. Aquí, barcos gigantes utilizan sonares para localizar bancos enormes de abadejo de Alaska. Lanzan redes de arrastre que capturan toneladas de pescado en minutos. Una vez arriba, comienza una carrera contra el tiempo. Para mantener la frescura, el pescado se limpia, se descabeza y se congela en grandes bloques rectangulares dentro del mismo barco. Ya en la fábrica, estos bloques congelados se trituran hasta convertirse en una pasta base. Pero ojo, esto no sabe a nada todavía. Para darle sabor y textura, se añaden ingredientes clave: almidón, clara de huevo, aceite, sal y potenciadores de sabor a marisco. Todo se bate a alta velocidad y baja temperatura hasta obtener una crema blanca y brillante conocida como surimi. ¿Y el color naranja? Es simple pimentón. Se toma una parte de la masa, se tiñe de rojo intenso y se reserva. La masa blanca se extiende en láminas finas como papel y se cocina al vapor para solidificar las proteínas. Luego, una máquina enrolla estas láminas sobre sí mismas, creando esa textura de capas que imita la carne del cangrejo real. Finalmente, cuchillas de alta precisión cortan los rollos en los palitos que todos conocemos. Se empaquetan al vacío y pasan por un proceso de pasteurización para eliminar bacterias y asegurar que duren meses en tu nevera. Y así es como un pez blanco de Alaska termina en tu ensalada con sabor a cangrejo. Si te ha gustado, suscríbete para más secretos de la industria. ¿Alguna vez has sostenido una canica de vidrio y te has preguntado cómo se crea esta pequeña obra de arte? Lo que verás a continuación te sorprenderá. Las canicas de vidrio han sido un juguete clásico durante generaciones, pero pocos conocen el fascinante y preciso proceso industrial que hay detrás de su fabricación. Desde la selección de materias primas hasta el empaque final, cada etapa está cuidadosamente diseñada para producir canicas perfectas en enormes cantidades. Acompáñanos en este viaje a través de una fábrica de canicas de vidrio y descubre cómo se crean estos pequeños pero asombrosos objetos. Selección y mezcla de materias primas. Para fabricar canicas de vidrio, todo comienza con la selección de los materiales adecuados. Cada ingrediente tiene un papel esencial en la calidad, resistencia y apariencia de las canicas. El componente principal es la arena de sílice, una sustancia con un alto contenido de cuarzo que se funde a temperaturas extremas para formar vidrio. Pero la sílice por sí sola no es suficiente. Para mejorar su maleabilidad y reducir el punto de fusión, se agregan otros compuestos como la sosa, carbonato de sodio, y la caliza, carbonato de calcio. Estos ingredientes permiten que el vidrio sea más fácil de moldear y aumentan su durabilidad. Además, se pueden añadir feldespato y boro para mejorar la resistencia a los cambios de temperatura y evitar fracturas. Pero, ¿qué hay de los colores y diseños que hacen de cada canica una pequeña obra de arte? Los pigmentos metálicos juegan un papel clave. El óxido de cobalto crea tonos azules profundos. El óxido de hierro produce colores marrones y rojizos. El manganeso genera matices púrpura. El cromo da lugar a los tonos verdes vibrantes. Estos pigmentos se pueden mezclar de diferentes maneras para crear efectos como remolinos, patrones en espiral o incluso el efecto de ojo de gato característico de algunas canicas. Una vez que todos los materiales han sido seleccionados, se pesan con precisión y se mezclan en grandes tambos industriales. Esta etapa es crucial. Un error en las proporciones podría afectar la textura, transparencia o incluso la resistencia del vidrio final. La mezcla resultante se transporta en cintas mecanizadas hasta el siguiente paso, la fusión en hornos a temperaturas superiores a los 1200 grados Celsius,
donde el proceso de transformación del vidrio realmente comienza. Fusión del vidrio y formación de las canicas. Las materias primas se introducen en un enorme horno industrial que alcanza temperaturas superiores a los 1100 grados Celsius. A esta temperatura, la mezcla se convierte en un líquido incandescente y homogéneo. Luego, este vidrio fundido se canaliza hacia máquinas moldeadoras. Dependiendo del tipo de canica, se pueden emplear dos métodos principales: rodillos y cortadores, donde el vidrio se deja caer en pequeñas gotas que son moldeadas en esferas perfectas mediante rodillos rotatorios. Moldes individuales, que crean canicas con diseños más intrincados, como las famosas canicas con espirales internas de colores. Durante este proceso, los diseños se incorporan con diversas técnicas. Algunas canicas llevan finas varillas de vidrio coloreado dentro de su estructura, mientras que otras reciben inyecciones de pigmento para lograr efectos más llamativos. Una vez formadas, las canicas aún están extremadamente calientes y deben pasar por un proceso controlado de enfriamiento para evitar fracturas. Enfriamiento, pulido y acabado. El proceso de formación de las canicas no termina cuando la esfera de vidrio ha tomado su forma definitiva. Aún está incandescente y necesita ser enfriada correctamente para evitar fracturas o deformaciones. Las canicas recién moldeadas ingresan en un sistema de enfriamiento controlado, conocido como recocido. Este proceso ocurre dentro de un horno especial llamado LER, donde la temperatura se reduce gradualmente desde los 1000 grados Celsius hasta temperatura ambiente en varias horas. Este enfriamiento lento es fundamental, ya que si las canicas se enfriaran de golpe, la tensión interna causaría grietas o incluso haría que explotaran. Una vez endurecidas, las canicas pasan al proceso de pulido. Aquí es donde adquieren su característico brillo y suavidad. Para ello, se introducen en tambores rotatorios, junto con materiales abrasivos como arena fina o polvo de cerámica. Estas sustancias eliminan cualquier irregularidad en la superficie y realzan el brillo del vidrio. En algunos casos, se añade un tratamiento final con un baño de ácido fluorhídrico para mejorar la transparencia y dar un acabado cristalino. Este procedimiento, aunque peligroso si no se maneja con precaución, es lo que permite que ciertas canicas luzcan completamente lisas y sin impurezas. En esta fase, también se verifican las canicas en busca de defectos. Mediante sensores ópticos y pruebas de resistencia, se eliminan aquellas que presentan burbujas de aire internas, grietas o imperfecciones en su forma. Solo las canicas que cumplen con los estándares de calidad continúan hacia la siguiente etapa: la clasificación y empaquetado. Clasificación, empaquetado y distribución. Una vez que las canicas han pasado el proceso de pulido y control de calidad, es momento de organizarlas según su tamaño, color y diseño. La clasificación se lleva a cabo en máquinas especializadas que utilizan sensores láser y bandejas vibratorias para separar las canicas por dimensiones exactas. Las canicas de mayor calidad, sin defectos visibles y con diseños uniformes, se destinan a colecciones premium o juguetes de alta gama. Aquellas que presentan pequeñas irregularidades pueden ser vendidas a granel o utilizadas en decoración y arte. El empaquetado es otra etapa clave. Para protegerlas durante el transporte, las canicas se agrupan en bolsas plásticas, cajas de cartón reforzado o tubos de acrílico. En el caso de sets exclusivos, algunas se presentan en estuches de madera o vidrio para coleccionistas. Para garantizar que lleguen intactas a su destino, el empaquetado suele incluir rellenos de espuma o burbuja de aire. Esto es especialmente importante cuando se envían grandes lotes de canicas a tiendas de juguetes, minoristas o mercados internacionales. Finalmente, la distribución. Las canicas viajan en camiones, trenes o barcos de carga hacia diferentes puntos de venta, en todo el mundo. Desde jugueterías hasta tiendas de decoración, estas pequeñas esferas de vidrio encuentran su camino hacia los hogares de miles de personas. El impacto de la industria de las canicas va más allá de los juegos infantiles. Se utilizan en experimentos científicos, como elementos de diseño en interiores e incluso en procesos industriales.
Su producción es un ejemplo de cómo la combinación de ciencia, ingeniería y diseño puede dar lugar a objetos aparentemente simples, pero con una gran historia detrás. Y así concluye el viaje de las canicas de vidrio, desde materias primas básicas hasta coloridas esferas listas para rodar en las manos de niños y coleccionistas. Un proceso que combina arte y tecnología para seguir maravillando generación tras generación. Las canicas de vidrio pueden parecer simples a primera vista, pero su fabricación es un proceso meticuloso que combina ciencia, arte y tecnología. Desde la selección de materias primas hasta su distribución global, cada etapa está diseñada para crear un producto bello y funcional. Ahora que conoces el asombroso proceso detrás de su fabricación, la próxima vez que veas una canica de vidrio, podrás apreciar el esfuerzo y la precisión que hay en su creación. Si te gustó este video, no olvides suscribirte para descubrir más sobre el fascinante mundo de la fabricación industrial. Nos vemos en el próximo episodio. El aluminio es uno de los metales más utilizados en el mundo moderno. Está presente en aviones, automóviles, envases de bebidas y hasta en nuestros teléfonos móviles. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se obtiene este metal ligero y resistente? Su proceso de fabricación es complejo y requiere tecnología avanzada. En este video exploraremos el fascinante recorrido del aluminio desde su origen en la naturaleza hasta convertirse en un material indispensable en nuestras vidas. El aluminio no se encuentra puro en la naturaleza. Se extrae de un mineral llamado bauxita, el cual pasa por una serie de transformaciones químicas e industriales hasta convertirse en el metal brillante y versátil que todos conocemos. Hoy te llevaremos paso a paso por este increíble proceso, explorando cada etapa con detalle. Historia del aluminio y su importancia global. Aunque hoy el aluminio es un material común, hubo un tiempo en que era considerado más valioso que el oro. En el siglo XIX, los primeros métodos para obtener aluminio eran tan costosos y laboriosos que solo la realeza y los más ricos podían permitirse objetos de este metal. De hecho, se dice que Napoleón III guardaba un conjunto especial de cubiertos de aluminio, reservados para los invitados más importantes. Todo cambió en 1886, cuando dos científicos, el francés Paul Égual y el estadounidense Charles Hall, descubrieron un método revolucionario para extraer aluminio de la alúmina mediante electrólisis. Este proceso, conocido como el proceso Hall-Héroult, redujo drásticamente los costos de producción y permitió que el aluminio se convirtiera en un metal de uso masivo. Hoy en día, la producción mundial de aluminio supera los 60 millones de toneladas anuales, con China, Rusia y Canadá como los principales productores. Su bajo peso, resistencia a la corrosión y facilidad para ser reciclado hacen del aluminio un material fundamental en sectores como la construcción, el transporte y la tecnología. Minería de la bauxita. Primer paso del proceso. La materia prima esencial para fabricar aluminio es la bauxita, un mineral rico en óxidos de aluminio. Esta roca de color rojizo se encuentra en grandes cantidades en países como Australia, Guinea, Brasil y China. El proceso de extracción comienza con la identificación de los yacimientos de bauxita, los cuales suelen encontrarse cerca de la superficie terrestre. A diferencia de otros minerales, la bauxita no se extrae en minas profundas, sino en minas a cielo abierto. Esto significa que grandes extensiones de tierra deben ser despejadas antes de comenzar la explotación. Una vez expuesta la capa de bauxita, se utilizan excavadoras y maquinaria pesada para extraer el material. Posteriormente, la bauxita se carga en camiones de gran capacidad y se transporta a plantas de procesamiento cercanas. Este método de extracción genera un impacto ambiental significativo, por lo que muchas empresas mineras han implementado programas de reforestación y restauración del ecosistema para mitigar el daño causado por la actividad minera. Transporte y almacenamiento de materiales. Tras la extracción, la bauxita debe ser transportada a las plantas de refinamiento. En algunos casos, las minas se encuentran cerca de las refinerías, lo que facilita el traslado mediante cintas transportadoras. Sin embargo, cuando las distancias son mayores, el mineral se transporta en camiones, trenes o barcos de carga. Una vez en la planta de procesamiento,
la bauxita se almacena en grandes pilas al aire libre o en silos especiales. Antes de someterse al proceso de refinamiento, la bauxita suele ser triturada en fragmentos más pequeños para facilitar su manipulación y mejorar la eficiencia en los siguientes pasos de la producción: digestión y precipitación de la alúmina. El siguiente paso en la fabricación del aluminio es la extracción de la alúmina, u óxido de aluminio, a partir de la bauxita. Este proceso se lleva a cabo mediante el método Bayer, desarrollado en 1887 por el químico austriaco Carl Joseph Bayer. En primer lugar, la bauxita triturada se mezcla con una solución de soda cáustica, hidróxido de sodio, y se calienta a altas temperaturas, alcanzando hasta 270 grados Celsius y presiones de hasta 35 atmósferas. Bajo estas condiciones extremas, la soda cáustica disuelve los compuestos de aluminio de la bauxita, formando una solución de aluminato de sodio. Los materiales no disueltos, como hierro y silicio, se separan mediante filtración y se eliminan como residuos conocidos como barro rojo, un subproducto del proceso Bayer. Este lodo contiene componentes tóxicos y debe ser manejado con cuidado para evitar contaminación ambiental. La solución resultante se enfría y se agita, lo que permite que la alúmina precipite en forma de cristales sólidos. Luego, estos cristales se lavan y se calientan en hornos a temperaturas superiores a 1000 grados Celsius, en un proceso llamado calcinación. Como resultado, se obtiene un polvo blanco y fino, conocido como alúmina, el ingrediente esencial para producir aluminio metálico. Con esta etapa, hemos transformado la bauxita en alúmina pura, pero todavía falta un paso crucial: la electrólisis para obtener aluminio metálico, lo cual exploraremos en la siguiente parte del proceso: fundición del aluminio mediante electrólisis. Para transformar la alúmina en aluminio puro, se utiliza un método conocido como electrólisis. Este proceso ocurre en enormes cubas electrolíticas donde se mezcla la alúmina con criolita, un mineral que reduce el punto de fusión del aluminio, haciéndolo más eficiente y menos costoso en términos de energía. Dentro de estas cubas se genera una corriente eléctrica de varios miles de amperios. Esta corriente hace que los iones de aluminio se separen del oxígeno y se depositen en el fondo del recipiente en forma de aluminio líquido. Mientras tanto, el oxígeno liberado reacciona con los electrodos de carbono, formando dióxido de carbono. Este es un proceso altamente energético, y es por eso que las plantas de producción de aluminio suelen estar ubicadas cerca de fuentes de energía barata, como plantas hidroeléctricas. El aluminio líquido obtenido se extrae mediante un sifón y se vierte en moldes para su posterior enfriamiento y solidificación. En este punto, el metal tiene una pureza del 99,7%, pero todavía puede ser refinado aún más dependiendo de sus aplicaciones finales. Producción y laminado de lingotes y láminas. Una vez obtenido el aluminio fundido, se procede a su conformación en lingotes, planchas o láminas. Para ello, el metal se vierte en moldes de diferentes tamaños y se deja enfriar. Estos lingotes pueden pesar desde unos cuantos kilogramos hasta varias toneladas, dependiendo del uso final que tendrán. Los lingotes de aluminio se calientan nuevamente y se pasan por una serie de rodillos que los aplanan y estiran, reduciendo su grosor progresivamente hasta formar láminas delgadas. Este proceso se conoce como laminación y permite que el aluminio adquiera diferentes formas y espesores según la necesidad de la industria. En esta etapa también se pueden realizar aleaciones, combinando el aluminio con otros metales, como cobre, magnesio o zinc para mejorar sus propiedades. Estas aleaciones se utilizan en industrias como la aeronáutica, automotriz y de la construcción, donde se requiere un equilibrio entre resistencia, peso y maleabilidad. Aplicaciones sorprendentes del aluminio. El aluminio es uno de los metales más versátiles que existen. Su ligereza, resistencia a la corrosión y capacidad de reciclaje lo hacen ideal para innumerables aplicaciones. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las Pringles son tan perfectas? Las otras papas fritas en bolsas tradicionales suelen romperse con facilidad, están envueltas en aire y, por lo general, no tienen la misma forma que las Pringles. ¿Por qué es esto? ¿Cómo logran esas chips ser tan crujientes, apilables y uniformes?
Bueno, la respuesta no es tan simple como parece. Las Pringles han sido el resultado de un proceso de fabricación tan innovador y preciso que casi parece ciencia ficción. En este video vamos a descubrir cómo las Pringles pasan de ser una mezcla de ingredientes a esas chips crujientes que conocemos y amamos, sin perder su forma ni su textura perfecta. Además, al final, revelaremos un curioso secreto sobre su nombre que muchos desconocen. Quédate con nosotros. Historia de las Pringles. La historia de las Pringles comienza en 1968, cuando un químico llamado Frederick J. Bauer, de Procter & Gamble, se enfrentó a un problema común en la industria de las papas fritas. Las papas fritas tradicionales, aunque deliciosas, eran frágiles, fáciles de romper y difíciles de almacenar sin que se dañaran. Bauer, buscando resolver este problema, ideó la forma de crear una papa frita que fuera más resistente, más apilable y que tuviera una textura crujiente única. ¿La solución? Las Pringles. A diferencia de las papas tradicionales, que se hacen cortando papas enteras, las Pringles se hacen con una mezcla especial que las hace completamente diferentes. En lugar de ser rodajas de papa, las Pringles tienen la forma de una silla de montar, que les permite apilarse perfectamente. Sin embargo, el camino hacia el éxito no fue fácil. Durante los primeros años, la gente no entendía del todo el concepto de las Pringles. Las papas fritas no deberían tener esa forma, ¿verdad? Sin embargo, con el tiempo, la compañía lanzó una campaña publicitaria agresiva que hizo que el nombre de Pringles se hiciera conocido en todo el mundo. En cuanto al nombre, algunos creen que fue inspirado por una calle llamada Pringle en Cincinnati, Ohio, donde la empresa tenía una oficina. Otros sostienen que fue elegido por el sonido peculiar y pegajoso que tiene, perfecto para una marca global. Hoy en día, las Pringles están disponibles en más de 140 países, y su nombre es sinónimo de una calidad y sabor inconfundibles. Producción: de mezcla a chips perfectos. Una vez que conocemos un poco de la historia de las Pringles, es hora de entrar en el proceso de fabricación. La forma en que se producen las Pringles es tan única como el producto mismo. Para empezar, a diferencia de las papas fritas tradicionales, que se hacen a partir de papas enteras, las Pringles no contienen papas frescas en su composición. En lugar de eso, se utilizan papas deshidratadas que luego se mezclan con una serie de otros ingredientes para formar una masa. El proceso comienza con la mezcla de los ingredientes. En una fábrica de Pringles, se mezcla 1/3 de agua con 2/3 de copos de papa. Luego, se añaden otros ingredientes, como harina de maíz, trigo, arroz, almidón de maíz y un poco de sal. Para darle un sabor característico y una textura única, se añaden diglicéridos, maltodextrina y otros componentes secretos que hacen que las Pringles tengan ese sabor inconfundible que nos hace querer seguir comiendo. Después de que los ingredientes se mezclan, se pasan a través de una máquina que aplica toneladas de presión a la mezcla, formando una hoja delgada y uniforme. Esa hoja de masa es la base de todas las Pringles. Luego, esta hoja se corta en las famosas formas ovaladas. Este paso es muy preciso, ya que asegura que cada chip tendrá el mismo tamaño y forma. Freído y enfriamiento. Una vez que la masa ha sido cortada en forma de chips, las Pringles se trasladan a la freidora. Aquí es donde comienza la magia. Las chips se sumergen en aceite caliente a más de 200 grados Celsius durante aproximadamente 11 segundos. Este proceso es esencial para conseguir la textura crujiente que caracteriza a las Pringles. La corta duración del freído asegura que las chips se mantengan ligeras y crujientes sin perder su forma. Lo que hace que las Pringles sean tan únicas es su proceso de freído. A medida que se sumergen en el aceite, las Pringles pasan a través de un molde especial que les da esa característica curvatura, la forma de silla de montar, que las hace apilables. Este molde no solo crea su forma, sino que también asegura que cada chip tenga la misma textura y el mismo nivel de crispidez. Después del freído, las Pringles se someten a un proceso de enfriamiento donde el exceso de aceite se elimina. Los sopladores de aire soplan sobre las chips, eliminando cualquier aceite sobrante,
y asegurando que las Pringles tengan la textura perfecta. Crujientes pero no grasosas. El enfriamiento es clave porque asegura que cada chip esté lista para ser sazonada, sellada en su lata y distribuida sin perder su frescura. Sazonado y empaquetado. Después de que las Pringles se han enfriado, el siguiente paso es el sazonado. A diferencia de otras marcas de papas fritas, las Pringles no se sazonan por ambos lados. Solo una cara de cada chip es sazonada. Esto se logra mediante un proceso de caída en cascada, donde las chips pasan por una lluvia de condimentos mientras avanzan a lo largo de una cinta transportadora. Este proceso asegura que el condimento se adhiera uniformemente a las chips, dándoles ese sabor tan especial. Tras ser sazonadas, las chips pasan por un riguroso control de calidad. Aquí, los trabajadores de la línea de producción revisan cada chip cuidadosamente para asegurarse de que cumpla con los estándares de calidad. Cualquier chip defectuosa se retira de la línea. Este proceso garantiza que las Pringles que lleguen a los consumidores sean perfectas en sabor, textura y forma. Finalmente, las Pringles son apiladas cuidadosamente dentro de sus famosas latas cilíndricas. Las latas están diseñadas especialmente para proteger las chips de los daños durante el transporte, manteniéndolas frescas y crujientes. Cada lata se sella herméticamente, asegurando que las chips permanezcan en perfectas condiciones hasta que lleguen a tu mesa. Distribución global. Con las Pringles listas para su consumo, llega el proceso de distribución. Las Pringles son una marca global, y la producción no se limita a una sola planta. Las fábricas de Pringles están ubicadas en diferentes partes del mundo, lo que permite a la compañía satisfacer la demanda en múltiples mercados. Desde los Estados Unidos hasta Europa, Asia y América Latina, las Pringles están disponibles en más de 140 países. El proceso logístico para distribuir Pringles es un desafío complejo. Las latas de Pringles se cargan en camiones, trenes, barcos y aviones para ser transportadas a tiendas y supermercados alrededor del mundo. Desde allí, las Pringles están listas para ser adquiridas por los consumidores, quienes las disfrutan como un delicioso snack. Innovación constante y nuevos sabores. A lo largo de los años, Pringles ha innovado constantemente, lanzando nuevos sabores para mantener a los consumidores interesados. Desde los clásicos, como el sabor original y el de queso, hasta sabores más exóticos como pescado y papas, barbacoa o pollo a la parrilla, siempre hay algo nuevo que probar. Además, Pringles ha sido una de las marcas que se ha adaptado a las tendencias de salud, lanzando versiones con menos grasa y empaques más ecológicos. Y ahí lo tienen, el proceso de fabricación de las Pringles, esas chips que han conquistado el mundo con su sabor único y su diseño tan innovador. Desde la creación de la mezcla perfecta hasta la distribución global, cada paso en la producción de las Pringles es esencial para garantizar que lleguen a los consumidores de la mejor calidad posible. Ahora ya sabes cómo se fabrican esas deliciosas chips que nunca parecen romperse y siempre tienen la misma forma. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para más contenido interesante sobre el mundo de los productos y procesos industriales. Y, por supuesto, nos encantaría saber cuál es tu sabor favorito de Pringles. Déjanos tu comentario abajo. ¡Hasta la próxima! Lo que verás a continuación te sorprenderá. Coca-Cola es la bebida más vendida del mundo, con más de 800 millones de unidades consumidas cada día. Su fórmula es un secreto guardado bajo llave, pero su proceso de fabricación es un verdadero milagro de la ingeniería moderna. Desde la selección de ingredientes hasta el embotellado, acompáñanos a descubrir cómo se fabrica esta icónica bebida y cómo llega a cada rincón del planeta. Orígenes, John Pemberton y la fórmula secreta. La historia de Coca-Cola comienza en 1886 con el farmacéutico John Pemberton, quien creó un jarabe especial a base de extracto de nuez de cola, vainilla, limón y otros ingredientes naturales. Lo vendía en las soda fountains de Atlanta, sin imaginar que se convertiría en un fenómeno global. Poco antes de su muerte, vendió la fórmula secreta a un empresario visionario, quien transformó Coca-Cola en un imperio mundial. Evolución.
De las soda fountains a la botella contorno. Inicialmente, Coca-Cola solo podía conseguirse en las fuentes de soda, donde los empleados mezclaban el jarabe con agua carbonatada en cada pedido. Sin embargo, con la creciente demanda, en 1899 se otorgó la primera licencia para embotellar el refresco. En 1916, para combatir a los imitadores, se diseñó la icónica botella contorno, reconocida al instante en cualquier parte del mundo. ¿Cómo se hace una bebida gaseosa? Carbonatación y sabor. Las bebidas gaseosas tienen un elemento clave que las hace irresistibles: las burbujas. Pero, ¿cómo se logra esa efervescencia perfecta? Todo comienza con la carbonatación, un proceso en el que se introduce dióxido de carbono, CO2, a alta presión dentro del líquido para disolverlo y formar las características burbujas que explotan en la boca al beber. Históricamente, el agua carbonatada se obtenía de fuentes naturales, pero hoy en día se crea en fábricas refrigerando el agua casi hasta el punto de congelación y bombeando CO2 a alta presión. A temperaturas bajas, el gas se disuelve más rápido en el líquido. Este proceso no solo añade burbujas, sino que también contribuye al sabor. Cuando abrimos una botella o lata, la presión interna disminuye y el gas escapa, formando la espuma característica. Pero la carbonatación es solo una parte del secreto. La otra es el equilibrio entre lo dulce y lo ácido. La Coca-Cola, por ejemplo, contiene una combinación precisa de azúcar o edulcorantes, ácido fosfórico y otros ingredientes para lograr ese sabor inconfundible. Las burbujas y el ácido crean una sensación refrescante y ligera en el paladar, haciendo que cada sorbo sea aún más adictivo. Este balance es lo que distingue a cada marca y hace que la Coca-Cola tenga un sabor único en cualquier parte del mundo. La fórmula secreta, ingredientes y producción del concentrado. Si hay un misterio en la industria de las bebidas, es la fórmula secreta de Coca-Cola. Se dice que solo un puñado de personas en el mundo la conocen y que nunca viajan juntas para evitar que se revele el secreto. Esta fórmula fue creada en 1886 por el farmacéutico John Steve Pemberton y ha sido resguardada durante más de un siglo. El concentrado de Coca-Cola es la base de su sabor único y se produce en unas pocas instalaciones ultra seguras alrededor del mundo. Aunque la receta exacta sigue siendo un secreto, se sabe que contiene una mezcla especial de extractos naturales de plantas y especias, entre los que se incluyen vainilla, limón, canela y nuez de cola, el ingrediente original que le dio su nombre. Una parte clave del sabor proviene del ácido fosfórico, que añade un ligero toque ácido y ayuda a equilibrar la dulzura de los edulcorantes. También contiene cafeína, un estimulante natural que contribuye a la sensación de energía que muchos asocian con la Coca-Cola. Este concentrado se envía en recipientes altamente controlados a más de 900 plantas embotelladoras en todo el mundo. Cada planta sigue procesos estrictos para garantizar que la Coca-Cola tenga siempre el mismo sabor, sin importar en qué parte del planeta se produzca. La combinación del concentrado con el agua tratada, el edulcorante y la carbonatación es lo que da vida a la bebida más famosa del mundo. Embotellado, proceso de mezcla, dilución y envasado. El embotellado de Coca-Cola es una operación de precisión industrial, diseñada para producir millones de botellas y latas al día con la máxima eficiencia. El proceso comienza con la mezcla del concentrado secreto con agua purificada y edulcorante. Dependiendo del país, se usa azúcar o jarabe de maíz alto en fructosa, que es más barato y común en Estados Unidos. El agua utilizada representa más del 90% del contenido de la bebida, por lo que se somete a filtración y esterilización para eliminar impurezas y garantizar que no tenga ningún sabor o aroma extraño. Una vez lista, se mezcla con el concentrado en grandes tanques industriales de 19.000 litros, donde se crea un sirope ultra dulce con más del 50% de concentración de azúcar. Este sirope se diluye con agua en una proporción de 5.5 a 1 antes de la carbonatación. Luego, en un sistema cerrado de alta presión, se le inyecta CO2 para crear la efervescencia perfecta. Una vez lista,
la bebida pasa a la fase de envasado, donde se utiliza una variedad de recipientes: botellas de vidrio, latas de aluminio y botellas de plástico PET. Cada tipo de envase tiene su propio proceso de fabricación. Por ejemplo, las botellas de vidrio se moldean a 1550 grados Celsius, usando arena de sílice y otros compuestos, mientras que las latas de aluminio se prensan y forman a gran velocidad. Las botellas y latas se llenan a un ritmo impresionante. Una sola línea de producción puede llenar y sellar más de 2000 botellas por minuto. Finalmente, se colocan las etiquetas y se organizan en palets para su distribución. En pocas horas, una botella de Coca-Cola puede pasar de la línea de producción a un camión listo para llevarla a cualquier parte del mundo. Impacto mundial, consumo y presencia en la cultura popular. Coca-Cola no es solo una bebida, es un icono global. Se vende en más de 200 países y se consumen alrededor de 1.600 millones de unidades al día. Su impacto en la cultura es innegable, desde aparecer en las películas más icónicas de Hollywood hasta ser un símbolo de festividades como la Navidad, gracias a su famosa publicidad con Santa Claus. Pero más allá de su presencia en la cultura pop, Coca-Cola también ha cambiado la industria de las bebidas. Su modelo de distribución es considerado uno de los más eficientes del mundo, permitiendo que puedas encontrar una Coca-Cola en los rincones más remotos del planeta, desde pequeños pueblos en África hasta estaciones de investigación en la Antártida. Su influencia en el marketing es impresionante. La compañía ha creado algunas de las campañas publicitarias más memorables de la historia, como el lema "Destapa la felicidad", o los comerciales de "Comparte una Coca-Cola", donde se imprimían nombres en las botellas para fomentar la conexión entre las personas. Sin embargo, Coca-Cola también ha enfrentado controversias. Sus altos niveles de azúcar y el uso de edulcorantes artificiales han sido criticados en múltiples ocasiones. En respuesta, la compañía ha desarrollado opciones como Coca-Cola Cero y Coca-Cola Light, ofreciendo alternativas sin azúcar para los consumidores preocupados por su salud. A pesar de estos desafíos, Coca-Cola sigue siendo la bebida más vendida del mundo. Su impacto en la economía es enorme, generando alrededor de 67.000 millones de dólares al año y empleando a cientos de miles de personas en todo el mundo. Su historia es un testimonio de cómo una simple bebida puede convertirse en un fenómeno global, trascendiendo generaciones y fronteras. Innovación y legado de Coca-Cola. Detrás de cada botella de Coca-Cola hay un complejo proceso de ingeniería, desde la selección de ingredientes hasta su distribución global. La empresa sigue innovando con nuevas versiones como Coca-Cola Cero y Light. Si este video te ha parecido interesante, déjanos un like, compártelo y suscríbete para descubrir más sobre cómo se fabrican los productos que usamos a diario. Nos vemos en el próximo documental. ¿Sabías que en algunas partes del mundo las hojas de afeitar se usaron como moneda de intercambio? Eran tan valiosas que las personas las preferían en lugar del dinero. Pero, ¿qué hace que estas pequeñas hojas sean tan especiales? Las navajas de afeitar han revolucionado el cuidado personal, permitiendo un afeitado preciso y suave. Pero fabricar una hoja de afeitar perfecta no es tarea fácil. Requiere un proceso altamente especializado que involucra ciencia, ingeniería y tecnología de precisión. Hoy te llevaremos al interior de una fábrica para descubrir cómo se crean estas herramientas esenciales, desde la selección del acero hasta su afilado final. Lo que verás te sorprenderá. Historia de las hojas de afeitar Boker. Todo comienza en 1829, cuando la familia Boker fundó su primera fábrica de herramientas de corte en Solingen, Alemania, una ciudad conocida por su industria metalúrgica. Rápidamente, Boker se convirtió en un referente en la fabricación de cuchillos y espadas. A principios del siglo XX, la empresa introdujo sus primeras hojas de afeitar de acero al carbono. Aunque eran afiladas y duraderas, tenían un problema: se oxidaban con facilidad. En la década de 1920, Boker innovó con el uso de acero inoxidable, mejorando la resistencia a la corrosión y aumentando la durabilidad del filo.
Hoy en día, Boker sigue siendo un fabricante líder en el mundo del afeitado, produciendo desde hojas tradicionales hasta modelos recubiertos con materiales avanzados para un deslizamiento más suave. Pero, ¿cómo se fabrican exactamente estas hojas de precisión? Veámoslo paso a paso. Selección del acero inoxidable. El primer paso en la fabricación de las hojas de afeitar Boker es la selección de un acero inoxidable de alta calidad. Se utiliza acero de Alemania, Japón y Suecia, conocido por su resistencia y capacidad de mantener un filo extremo. Este acero llega a la fábrica en grandes bobinas que pueden pesar cientos de kilogramos. Cada rollo es analizado para asegurar que cumple con los estándares de dureza y elasticidad necesarios para soportar el afilado extremo sin romperse. Luego, el acero es tratado para eliminar impurezas y mejorar su resistencia. Se realizan pruebas de laboratorio para verificar la composición exacta del metal, asegurando que cada hoja tenga la flexibilidad y dureza necesarias para soportar años de uso sin perder efectividad. Laminado y estampado de las hojas. A continuación, las bobinas de acero pasan por un proceso de laminado. Se hacen pasar a través de rodillos de alta presión que reducen su grosor hasta apenas unas fracciones de milímetro. Luego, el acero se corta en tiras y se introduce en una prensa de estampado de alta precisión. Aquí, con un solo golpe, se cortan las hojas con su forma definitiva. Este proceso garantiza que cada hoja tenga dimensiones exactas para encajar perfectamente en los sistemas de afeitado modernos. Cada hoja pasa por un control automatizado que detecta imperfecciones o deformaciones, asegurando una uniformidad total. Una vez estampadas, se separan y organizan en lotes listos para la siguiente fase del proceso: templado, afilado y pulido. El siguiente paso es el templado, donde las hojas recién estampadas se calientan a temperaturas de hasta 1100 grados Celsius y luego se enfrían rápidamente. Este tratamiento térmico aumenta la dureza del acero, permitiendo que las hojas conserven su filo durante más tiempo. Después del templado, comienza el proceso de afilado. Las hojas pasan por múltiples discos abrasivos de alta velocidad que afinan el filo hasta un grosor microscópico. Finalmente, un pulido con compuestos especiales elimina impurezas y mejora el deslizamiento de la hoja sobre la piel. Se aplican tratamientos adicionales, como recubrimientos de teflón o cerámica, que reducen la fricción y aumentan la durabilidad del filo. Este paso es crucial para garantizar que cada hoja proporcione un afeitado suave y sin irritaciones. Control de calidad y embalaje. Antes de ser empaquetadas, las hojas pasan por rigurosos controles de calidad. Se revisan bajo microscopios y se someten a pruebas de afilado con materiales especiales para garantizar un corte limpio y uniforme. Además de inspecciones visuales, se utilizan sensores láser para medir el grosor exacto de cada hoja y asegurarse de que cumplen con los estándares de precisión. También se realizan pruebas de resistencia mecánica para verificar que las hojas no se rompan o doblen con facilidad. Una vez aprobadas, se colocan en estuches protectores y se empacan en cajas listas para su distribución. Dependiendo del destino, las hojas pueden venderse en paquetes individuales o en grandes lotes para barberías y tiendas especializadas. Distribución y curiosidad final. ¿Dónde se usaron como moneda? Las hojas de afeitar Boker no solo revolucionaron el afeitado, sino que también tuvieron un uso inesperado en la historia. En Alemania, China y Rusia, estas hojas fueron utilizadas como moneda de intercambio durante crisis económicas y conflictos bélicos. Su pequeño tamaño, alta calidad y facilidad de transporte las convirtieron en un bien valioso. Hoy en día, Boker sigue innovando en la industria del afeitado, ofreciendo hojas con tecnología avanzada para garantizar una experiencia cómoda y precisa. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu tipo de navaja de afeitar preferido? Cuéntanos en los comentarios y no olvides darle like y suscribirte para más videos sobre la fascinante fabricación de los objetos que usamos todos los días. Nos vemos en el siguiente episodio. Cada día, millones de personas disfrutan de un puñado de nueces sin imaginar todo el proceso que hay detrás de su producción. Desde su cultivo hasta su llegada a los supermercados, este pequeño fruto seco pasa por un sistema de recolección,
procesamiento y clasificación que combina la precisión de la naturaleza con la más alta tecnología. Pero, ¿sabías que las nueces pueden tardar hasta 7 años en producirse? ¿O que en una sola cosecha pueden recolectarse miles de toneladas en cuestión de horas? Acompáñanos en un viaje a California, la capital mundial de la nuez, donde se encuentra la mayor productora del mundo. Prepárate para descubrir cada paso de su increíble transformación. Cultivo y condiciones ideales para los nogales. Todo comienza en vastas plantaciones de nogales, árboles que requieren condiciones muy específicas para crecer. Los agricultores seleccionan suelos profundos y bien drenados, donde el clima juega un papel fundamental. Inviernos fríos y veranos cálidos, con noches frescas, crean el ambiente perfecto. Una vez sembrados, estos árboles tardan entre 5 y 7 años en alcanzar la madurez suficiente para producir nueces de calidad. Durante este tiempo, reciben un suministro constante de nutrientes, incluyendo nitrógeno y zinc, para garantizar su desarrollo óptimo. Pero el cuidado de estos árboles no termina ahí. Poda, riego y cuidados esenciales. La poda es un proceso esencial que mantiene a los nogales sanos y productivos. Se eliminan ramas innecesarias para mejorar la circulación del aire y permitir que la luz solar llegue a cada rincón del árbol. El riego también es crucial. Un nogal maduro puede consumir hasta 200 litros de agua al día. Para optimizar este recurso, muchas granjas utilizan sistemas de riego por goteo, que suministran la cantidad exacta de agua sin desperdiciarla. Y como en toda gran plantación, existen amenazas, plagas y enfermedades que pueden arruinar una cosecha entera. Para evitarlo, se aplican estrategias de manejo integrado, combinando pesticidas controlados y métodos naturales de protección. Después de años de cuidado, llega el momento más esperado: la cosecha. Tecnología para recolectar nueces eficientemente. La cosecha de nueces no es un trabajo manual como muchos podrían imaginar. Gracias a la avanzada tecnología agrícola, la recolección de estos frutos secos se ha convertido en un proceso rápido, eficiente y de alta precisión. El momento exacto de la cosecha es clave. Se espera a que la cáscara verde que envuelve la nuez se abra parcialmente, señal de que el fruto ha madurado completamente. Pero recoger miles de hectáreas de nogales a mano sería una tarea imposible, por lo que se utilizan máquinas diseñadas específicamente para esta labor. Aquí es donde entra en acción una de las herramientas más impresionantes de la industria: el vibrador mecánico de árboles. Esta máquina se acopla al tronco de cada nogal y lo sacude con una fuerza controlada. En cuestión de segundos, la vibración hace que las nueces maduras caigan al suelo como una lluvia de frutos secos, mientras que aquellas que aún no están listas permanecen en el árbol para ser cosechadas más adelante. Pero el trabajo no termina aquí. Ahora es necesario recoger y transportar miles de toneladas de nueces de manera eficiente. Para ello, una máquina especializada en barrido y recolección se encarga de agrupar los frutos en largas hileras, dejándolos listos para el siguiente paso. Luego, una enorme aspiradora industrial, parecida a una cosechadora de trigo, succiona las nueces y las deposita en grandes contenedores para su transporte inmediato a la planta procesadora. Este sistema no solo ahorra tiempo, sino que también protege la calidad de las nueces, evitando que se golpeen o se ensucien en exceso antes de ser procesadas. Ahora que la cosecha está completa, comienza la siguiente fase: la transformación de la nuez en un producto listo para el consumo. Limpieza, secado y clasificación. Una vez que las nueces han sido recolectadas y transportadas a la planta de procesamiento, comienza una serie de pasos fundamentales para garantizar su calidad y frescura. El primer paso es la limpieza. Las nueces llegan cubiertas de restos de hojas, ramitas y tierra, por lo que pasan por un sistema de cintas transportadoras con chorros de aire a alta presión que eliminan cualquier residuo no deseado. A continuación, se sumergen en un baño de agua a presión que elimina polvo y microorganismos, asegurando que el fruto quede completamente limpio antes de su siguiente fase. Después del lavado, las nueces deben ser secadas cuidadosamente. Este es un punto crucial, ya que una nuez con demasiada humedad puede echarse a perder rápidamente,
Para evitarlo, se utilizan enormes secadoras de aire caliente, donde las nueces pasan varias horas hasta alcanzar un nivel de humedad óptimo del 8%. En algunas plantas, el secado se realiza de manera natural, dejando las nueces expuestas al sol, en grandes patios, hasta que alcanzan la textura deseada. Una vez secas, es momento de clasificarlas. Aquí es donde la tecnología juega un papel clave. Sensores ópticos y escáneres de alta precisión analizan cada nuez y la separan según su tamaño, forma y calidad. Las nueces más grandes y perfectas se destinan a la venta con cáscara, mientras que las más pequeñas o con defectos menores se envían a la siguiente etapa, el descascarillado. En este proceso, una serie de máquinas con rodillos mecánicos rompen las cáscaras sin dañar el interior del fruto. Posteriormente, una corriente de aire separa los fragmentos de cáscara, dejando solo los núcleos de nuez listos para el consumo. Pero el procesamiento no termina aquí. Las nueces tienen más usos de los que imaginas, y algunos de ellos son verdaderamente sorprendentes. Producción de aceite de nuez y otros usos. Si bien la mayoría de las nueces procesadas se destinan al consumo directo, hay un subproducto que ha ganado gran popularidad en los últimos años: el aceite de nuez. Este aceite, de color dorado y con un aroma suave y característico, es altamente valorado tanto en la industria alimentaria como en la cosmética. Pero, ¿cómo se obtiene? Todo comienza con una selección minuciosa de nueces de alta calidad. Luego, se someten a un proceso de prensado en frío, donde una máquina especializada extrae lentamente el aceite sin aplicar altas temperaturas. Esto permite conservar intactas todas sus propiedades nutricionales, incluyendo su alto contenido de ácidos grasos saludables, vitamina E y antioxidantes. El aceite de nuez es un ingrediente estrella en la gastronomía, usado en aderezos, salsas y platillos gourmet. Pero sus beneficios van mucho más allá de la cocina. También se emplea en productos para el cuidado de la piel, gracias a su capacidad para hidratar y nutrir profundamente. Y aquí no acaba la historia. Incluso los residuos del proceso tienen usos sorprendentes. El subproducto sólido que queda después de la extracción de aceite, conocido como torta de nuez, es un ingrediente clave en la fabricación de barras energéticas, harinas proteicas y productos vegetarianos como hamburguesas de origen vegetal. Pero lo más increíble es que incluso las cáscaras de nuez tienen aplicaciones industriales. ¿Sabías que se utilizan en la fabricación de abrasivos para pulir joyas y limpiar maquinaria delicada? También se usan en productos ecológicos para el filtrado de agua y en la elaboración de bioplásticos. Así, cada parte de la nuez es aprovechada, convirtiéndola en uno de los frutos secos más versátiles y sustentables del mundo. Beneficios nutricionales y propiedades saludables. Más allá de su increíble proceso de producción, la nuez es un auténtico superalimento con propiedades asombrosas. Su principal fortaleza radica en su alto contenido de grasas saludables, especialmente ácidos grasos omega 3, que han demostrado ser clave para la salud del corazón. Diversos estudios han encontrado que el consumo regular de nueces ayuda a reducir el colesterol malo, LDL, y aumentar el colesterol bueno, HDL, disminuyendo así el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Pero los beneficios no terminan ahí. Gracias a su combinación de antioxidantes y minerales como el magnesio y el zinc, las nueces también desempeñan un papel fundamental en la salud cerebral. Investigaciones recientes han sugerido que pueden mejorar la memoria, la concentración e incluso reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Otro aspecto sorprendente es su potencial en la prevención del cáncer. Estudios han encontrado que ciertos compuestos presentes en las nueces, como los polifenoles y el ácido elágico, pueden ayudar a inhibir el crecimiento de células cancerosas y reducir la inflamación en el cuerpo. Y si buscas mejorar tu estado de ánimo, las nueces también pueden ser tus aliadas. Gracias a su contenido en triptófano y serotonina, pueden ayudar a combatir el estrés y la ansiedad, promoviendo una sensación de bienestar. Con tantos beneficios, es fácil ver por qué la nuez ha sido considerada uno de los alimentos más saludables del mundo. Y lo mejor es que su versatilidad permite disfrutarla de múltiples formas: en ensaladas, postres, batidos o simplemente como un snack nutritivo.
Después de conocer todo su proceso y sus increíbles propiedades, ¿no crees que deberíamos incluir más nueces en nuestra dieta? Desde su cultivo hasta su procesamiento, cada nuez que llega a nuestras manos ha pasado por un proceso meticuloso que combina el trabajo de la naturaleza con la tecnología más avanzada. La industria de la nuez mueve miles de millones de dólares al año y sigue creciendo gracias a la alta demanda global. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para descubrir más sobre el fascinante mundo de la producción de alimentos. Y si quieres ver más procesos sorprendentes, haz clic en los videos que aparecen en pantalla. Nos vemos en el próximo video. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se fabrican los icónicos M&M's? Estos pequeños dulces de chocolate, con una capa de colores brillantes, son uno de los snacks más populares del mundo. Pero lo que verás a continuación te sorprenderá. El proceso de producción de los M&M's es una mezcla perfecta de precisión, tecnología y mucha dulzura. Acompáñanos a descubrir cada etapa de su fabricación en una de las líneas de producción más impresionantes del mundo. Ingredientes básicos. Todo comienza con la selección de ingredientes de alta calidad. El chocolate de los M&M's está compuesto de leche, manteca de cacao, pasta de cacao y azúcar. Estos ingredientes se mezclan en enormes batidoras industriales hasta formar una pasta homogénea y con una textura cremosa. Pero este es solo el primer paso, ya que aún falta mucho para que esta mezcla se convierta en los pequeños caramelos que todos conocemos. Para garantizar que cada M&M tenga el sabor y la calidad perfectos, la receta sigue un estricto control de calidad, verificando la proporción exacta de cacao y azúcar. Esto permite que cada bocado tenga ese equilibrio entre dulzura y suavidad que los hace inconfundibles. Además, se añaden emulsionantes y otros ingredientes para estabilizar la mezcla y lograr una textura ideal antes del siguiente paso: mezcla y refinado. Una vez que la pasta de chocolate está lista, se somete a un proceso de refinado de varias etapas. Primero, la mezcla pasa por rodillos de acero que la comprimen hasta lograr una textura extremadamente fina, eliminando cualquier grumo y asegurando que el chocolate se derrita perfectamente en la boca. Este paso es crucial, ya que garantiza que el chocolate tenga esa suavidad y sabor característico de los M&M's. Posteriormente, la mezcla refinada se somete a un proceso de conchado, donde se calienta lentamente y se agita en grandes contenedores. Durante este proceso, que puede durar varias horas, el chocolate desarrolla sus notas de sabor y adquiere una consistencia más fluida. Finalmente, se incorpora manteca de cacao adicional para ajustar la textura y lograr que la mezcla esté lista para el proceso de moldeado. Enfriamiento y formación de gránulos. Ahora es momento de darle forma a cada M&M. El chocolate líquido se deja enfriar en un sistema especializado que permite que la mezcla se solidifique poco a poco. Primero, el chocolate fluido se vierte en pequeños moldes o se deja caer en forma de gotas a través de un sistema de extrusión controlada, generando diminutos gránulos esferoides de tamaño uniforme. Estos gránulos pasan luego a túneles de enfriamiento especiales, donde se someten a temperaturas controladas para endurecerse gradualmente sin perder su estructura interna. Este proceso es fundamental, ya que asegura que cada núcleo de chocolate tenga la forma perfecta antes de recibir su icónica capa de azúcar de colores. El recubrimiento de colores. Aquí es donde ocurre la magia, y los M&M's adquieren su apariencia inconfundible. Cada gránulo de chocolate se coloca en enormes tambores giratorios, donde se les aplica un recubrimiento de azúcar en varias capas sucesivas. Este recubrimiento se elabora a partir de una solución dulce hecha de azúcar, jarabe de maíz y colorantes alimentarios cuidadosamente seleccionados. El proceso de recubrimiento es lento y preciso. Cada capa de azúcar debe secarse antes de aplicar la siguiente para lograr una cobertura uniforme y evitar imperfecciones en la superficie. Poco a poco, los gránulos de chocolate se transforman en los caramelos brillantes y coloridos que conocemos. Durante esta fase, se añaden múltiples tonos para lograr la combinación de colores característica de cada paquete de M&M's. Secado y endurecimiento. Una vez que los M&M's han sido recubiertos, aún falta un paso esencial para darles su acabado final:
Los caramelos recién coloreados pasan a través de túneles de aire caliente donde se secan completamente. Este proceso permite fijar la capa de azúcar y asegurar que no se disuelva o dañe durante el almacenamiento y el transporte. Además del secado, se les aplica una fina capa de cera de carnauba, un ingrediente natural que proporciona ese brillo característico y ayuda a que los colores se mantengan vivos sin que los caramelos se peguen entre sí. Este detalle es clave para garantizar que los M&M's lleguen perfectos a nuestras manos y no se derritan antes de tiempo. Empaquetado y distribución. Ya con su forma final, los M&M's son mezclados en proporciones exactas de colores y se envasan en las clásicas bolsitas que encontramos en cualquier tienda. Cada paquete pasa por un riguroso control de calidad donde se verifica el tamaño, la textura y el color de los caramelos. Luego las bolsas se sellan y se envían a supermercados de todo el mundo. Desde la selección de ingredientes hasta el empaquetado final, la fabricación de los M&M's es un proceso sorprendentemente complejo y altamente automatizado. Ahora, la próxima vez que abras una bolsa de estos coloridos dulces, sabrás todo el trabajo y la tecnología que hay detrás de cada bocado. ¿Te gustaría conocer la producción de otros productos? Suscríbete al canal y no te pierdas los próximos videos sobre la fascinante industria de los alimentos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se fabrican los Doritos? Esos crujientes triángulos de maíz que nos han acompañado en incontables momentos de antojo. Lo que verás a continuación te sorprenderá. Desde la selección del maíz hasta su característico sabor a queso, hoy te llevaremos detrás de escena para descubrir el proceso de fabricación de uno de los snacks más populares del mundo. ¡Prepárate! Porque este es un proceso que pocos conocen y que involucra tecnología de punta, ingredientes de alta calidad y un secreto bien guardado: selección y limpieza del maíz. Todo comienza con un ingrediente clave que ha sido la base de la alimentación en muchas culturas durante siglos: el maíz. Pero no cualquier maíz, sino granos cuidadosamente seleccionados para asegurar la textura y el sabor perfecto. Las fábricas de Frito-Lay reciben toneladas de este grano cada día, transportado en enormes camiones desde los campos de cultivo. Pero antes de convertirse en Doritos, el maíz debe pasar por un riguroso proceso de limpieza. Primero, los granos entran en un sistema de cribado mecánico, donde se eliminan impurezas, como tierra, piedras pequeñas, tallos y cualquier otro residuo no deseado. ¿Sabías que en cada carga de maíz pueden encontrarse incluso fragmentos de hojas o pequeñas partículas metálicas provenientes de la cosecha? Por eso, se utilizan potentes imanes industriales para atraer cualquier partícula metálica antes de continuar. Una vez limpio, el maíz pasa por un sistema de lavado de alta presión, donde se le da un enjuague profundo para eliminar cualquier resto de polvo o pesticidas. Pero aquí no termina todo. Antes de llegar al siguiente paso, se deja secar y se almacena en silos de acero inoxidable a temperatura controlada, asegurando que conserve su frescura y humedad ideal para el siguiente proceso. En total, este proceso de selección y limpieza puede tardar varias horas y es fundamental para garantizar que solo los mejores granos pasen a la siguiente fase: la molienda. Molienda y formación de la masa. Con el maíz limpio y listo, ahora es el momento de transformarlo en la base de lo que serán los Doritos, una masa perfectamente homogénea y maleable. El primer paso es el cocimiento del maíz en agua con cal, un proceso conocido como nixtamalización, una técnica milenaria utilizada en Mesoamérica desde hace más de 3000 años. ¿Para qué sirve este proceso? No solo suaviza los granos, sino que también mejora su perfil nutricional al aumentar la disponibilidad de niacina, vitamina B3 y darle ese característico sabor a maíz cocido. Después de unas 8 a 12 horas de reposo, los granos nixtamalizados pasan por grandes molinos industriales de piedra que los trituran hasta formar una pasta densa y húmeda. Esta masa es lo que se conoce como masa de maíz, que se usará para moldear los Doritos. Pero aquí hay un detalle crucial. No basta con solo maíz molido. Para garantizar la textura crujiente que todos conocemos, se añade una cantidad precisa de agua, sales especiales y otros ingredientes secretos que aseguran que la masa tenga la elasticidad
y consistencia adecuadas. Una vez lista, la masa pasa por rodillos metálicos que la extienden en finas láminas de apenas unos milímetros de grosor, listas para el corte. Y ahora es el momento de darles su icónica forma triangular, moldeado en forma triangular. Si alguna vez has observado detenidamente un Dorito, notarás que todos tienen el mismo tamaño y una forma triangular casi perfecta. Pero, ¿cómo se logra esto en una fábrica que produce millones de unidades al día? Una vez que la masa ha sido extendida, se transporta a través de bandas automatizadas de alta velocidad hasta llegar a un sistema de troquelado, donde una serie de cuchillas con forma triangular perforan la masa con absoluta precisión. Este sistema de corte industrial permite que miles de triángulos sean formados en cuestión de minutos, con un margen de error prácticamente inexistente. Pero, ¿qué pasa con los restos de masa sobrante? Nada se desperdicia. Estos fragmentos son recogidos automáticamente y reutilizados en la siguiente tanda de producción. Sin embargo, si observas bien, los bordes de cada Dorito no son completamente lisos. Tienen una ligera textura rugosa. ¿Por qué? Esta característica no es un accidente, sino una decisión de diseño que ayuda a que los condimentos y sabores se adhieran mejor en la fase de sazonado. Después del corte, los triángulos de masa cruda son transportados cuidadosamente hacia la siguiente fase, la fritura, donde todo cambiará en cuestión de segundos. Fritura a altas temperaturas. Este es el momento en el que los Doritos dejan de ser simples triángulos de masa y se convierten en los crujientes chips que conocemos y amamos. Los triángulos de masa ingresan a una freidora industrial de inmersión continua, donde son sumergidos en aceite caliente, a temperaturas entre 180 y 190 grados Celsius. Pero este paso no solo les da su textura crujiente, también altera la estructura molecular de la masa, creando pequeñas burbujas de aire en su interior. Este fenómeno, conocido como expansión térmica, es lo que hace que los Doritos sean tan ligeros y aireados al morderlos. Cada chip pasa alrededor de 45 a 60 segundos en el aceite caliente, tiempo suficiente para que adquieran su característico color dorado. Pero aquí hay un truco. El tiempo de fritura varía dependiendo de la humedad de la masa y la temperatura del ambiente. Los sensores dentro de la freidora ajustan automáticamente estos parámetros para asegurar que cada lote tenga la misma textura perfecta. Pero hay otro detalle importante: el tipo de aceite utilizado. Para evitar sabores extraños y garantizar la calidad del producto, las fábricas utilizan aceites de alta estabilidad, como el aceite de maíz y girasol, los cuales tienen un alto punto de humo y evitan la formación de sabores rancios. Lo que verás a continuación te sorprenderá. Un solo kilo de uranio enriquecido puede generar tanta energía como 1500 toneladas de carbón. Pero, ¿cómo se obtiene este poderoso combustible? El uranio es uno de los elementos más valiosos y peligrosos del planeta. Sin él, las centrales nucleares no podrían generar electricidad para millones de hogares. Pero extraerlo y transformarlo en combustible es un proceso extremadamente complejo y meticuloso. Hoy te llevaremos a una de las minas de uranio más grandes del mundo y a una planta de enriquecimiento nuclear para descubrir cómo este metal pasa de la roca a convertirse en la chispa que alimenta reactores de energía. Extracción y procesamiento inicial. Para encontrar uranio hay que excavar profundo. En una mina en el norte de Canadá, a 500 metros bajo tierra, los mineros perforan la roca con potentes taladros de tungsteno. Pero antes de extraer el mineral, deben congelar el suelo con un sistema de tubos llenos de calcio refrigerado a menos 30 grados Celsius. Esto evita inundaciones y estabiliza el terreno. Una vez congelado el terreno, los trabajadores usan perforadoras para extraer la roca rica en uranio. Un sistema de escáneres detecta el contenido radiactivo del mineral, que en esta mina puede alcanzar un asombroso 18% de uranio puro, una de las concentraciones más altas del mundo. Después de la extracción, el mineral es triturado en enormes molinos industriales hasta convertirlo en un fino polvo. Luego, se mezcla con agua para formar una suspensión líquida, llamada pulpa de uranio, que es transportada en camiones a una planta de procesamiento a 80 kilómetros de distancia. Conversión y enriquecimiento del uranio.
En la planta de procesamiento, la pulpa se somete a un baño de ácido sulfúrico para separar el uranio de la roca. Esta solución ácida atraviesa una serie de filtros y procesos químicos hasta obtener un polvo de uranio concentrado, conocido como yellow cake o torta amarilla. Pero aún no está listo para usarse como combustible nuclear. Para eso, el uranio debe ser enriquecido. Primero, el yellow cake se calienta a 850 grados Celsius y se convierte en gas. Luego, este gas es introducido en centrifugadoras de alta velocidad que separan los isótopos más ligeros de uranio, 235, el único capaz de sostener una reacción en cadena dentro de un reactor nuclear. Este proceso de enriquecimiento es extremadamente delicado y ocurre en instalaciones de máxima seguridad. Solo el 3 a 5% del uranio extraído se convierte en uranio 235 listo para ser usado como combustible. Fabricación del combustible nuclear. El uranio enriquecido no puede utilizarse directamente en un reactor nuclear. Primero, debe ser convertido en un material sólido y estable que pueda soportar las condiciones extremas dentro del núcleo del reactor. Para ello, el gas de hexafluoruro de uranio se enfría y se transforma en un polvo fino de óxido de uranio, UO2. Este polvo es comprimido con toneladas de presión en pequeños cilindros cerámicos de color negro, llamados pellets de uranio. A pesar de su tamaño diminuto, apenas del tamaño de una pastilla de aspirina, cada pellet almacena una cantidad colosal de energía. De hecho, un solo pellet de uranio puede generar la misma cantidad de energía que una tonelada de carbón o 560 litros de petróleo. Una vez moldeados, los pellets son sometidos a un proceso de sinterización en hornos industriales que alcanzan temperaturas superiores a los 1700 grados Celsius. Este tratamiento térmico endurece los pellets y aumenta su densidad, lo que mejora su eficiencia energética y su durabilidad dentro del reactor. Después de este proceso, los pellets se introducen en largos tubos metálicos, hechos de una aleación especial de circonio, un material elegido por su alta resistencia al calor y su transparencia a los neutrones. Estos tubos, llamados varillas de combustible, son sellados herméticamente para evitar cualquier fuga de material radiactivo. Finalmente, se agrupan cientos de estas varillas en grandes estructuras metálicas llamadas haces de combustible, cada una conteniendo suficiente uranio para suministrar energía a 100 hogares durante un año entero. Estos haces de combustible ahora están listos para ser enviados a centrales nucleares de todo el mundo, donde serán utilizados para generar electricidad de manera eficiente y libre de emisiones de carbono. Uso en los reactores nucleares. Cuando los haces de combustible llegan a la central nuclear, son inspeccionados minuciosamente antes de ser introducidos en el núcleo del reactor. Un reactor nuclear típico puede contener hasta 5.760 varillas de combustible, distribuidas dentro de cientos de tubos de reacción. El proceso de generación de energía en una central nuclear comienza cuando los núcleos de uranio 235 dentro de los pellets de combustible son bombardeados por neutrones. Esto provoca una reacción en cadena conocida como fisión nuclear. En este proceso, los átomos de uranio se dividen en átomos más pequeños, liberando una enorme cantidad de energía en forma de calor. El calor generado por la fisión nuclear calienta grandes cantidades de agua dentro del reactor, transformándola en vapor a alta presión. Este vapor es conducido hacia enormes turbinas de generación eléctrica que giran a velocidades impresionantes, alcanzando hasta 1800 revoluciones por minuto. A medida que la turbina gira, mueve un generador eléctrico de gran tamaño que convierte la energía mecánica en electricidad. Este proceso permite que una sola central nuclear pueda generar hasta 750 megavatios de energía, suficiente para abastecer a más de 500.000 de hogares de manera continua. Uno de los aspectos más sorprendentes de la energía nuclear es su eficiencia. Mientras que una planta de energía a base de carbón requiere miles de toneladas de combustible al día, un reactor nuclear puede operar con el mismo conjunto de haces de combustible durante un año entero, sin necesidad de recarga. Además, las centrales nucleares cuentan con sofisticados sistemas de seguridad que controlan la velocidad de la reacción en cadena. Si la temperatura o la presión
aumentan demasiado rápido. El reactor se apaga automáticamente para evitar un sobrecalentamiento. El resultado final de este proceso es una fuente de energía confiable, de alta capacidad y con una huella de carbono extremadamente baja, lo que la convierte en una de las opciones más eficientes y sostenibles para la producción de electricidad en el mundo moderno. Residuos y almacenamiento seguro. A pesar de su eficiencia, la energía nuclear genera un subproducto que debe ser manejado con extrema precaución: los residuos radiactivos. Después de aproximadamente un año de funcionamiento en el reactor, los haces de combustible se agotan y ya no pueden sostener una reacción en cadena eficiente. Sin embargo, aún contienen elementos altamente radiactivos y continúan generando calor residual. Para evitar riesgos, los haces de combustible gastado no pueden ser simplemente descartados. En lugar de eso, son cuidadosamente extraídos del reactor y transportados a una piscina de enfriamiento especial dentro de la misma central nuclear. Estas piscinas, de más de 8 metros de profundidad, están diseñadas para absorber el calor de los residuos y bloquear la radiación. Los haces de combustible permanecen sumergidos en agua durante al menos 10 años. Durante este tiempo, su temperatura disminuye gradualmente y sus niveles de radiactividad comienzan a reducirse. Sin embargo, incluso después de una década de enfriamiento, estos residuos siguen siendo peligrosos y deben ser almacenados en instalaciones especializadas de seguridad. Algunas centrales nucleares optan por el almacenamiento en seco, donde los haces de combustible se sellan en contenedores de acero y concreto altamente blindados. Estos contenedores son diseñados para resistir terremotos, inundaciones y cualquier otro desastre natural, garantizando que la radiación no escape al medio ambiente. A largo plazo, la gestión de los residuos nucleares sigue siendo un desafío global. Algunos países han comenzado a explorar tecnologías de reciclaje de combustible nuclear para reutilizar parte del material radiactivo, mientras que otros están construyendo depósitos geológicos profundos donde los residuos pueden permanecer sellados por miles de años sin riesgo de contaminación. Aunque la gestión de estos residuos es compleja, la energía nuclear sigue siendo una de las fuentes de electricidad más confiables y con menor impacto ambiental en comparación con los combustibles fósiles. Con el avance de nuevas tecnologías, es posible que en el futuro encontremos formas aún más seguras y eficientes de manejar estos residuos, asegurando que la energía nuclear continúe siendo una solución viable para las próximas generaciones. Así es como el uranio, una roca extraída del subsuelo, se transforma en una de las fuentes de energía más potentes del mundo. Sin este proceso, las plantas nucleares no podrían generar electricidad para millones de personas. Si te pareció increíble la transformación del uranio, imagina lo que ocurre con otros metales utilizados en la industria. Descubre más sobre estos procesos en nuestros próximos videos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido fascinante. Nos vemos en el próximo video. El oro ha sido un símbolo de riqueza y poder durante miles de años. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde viene realmente este metal precioso? Lo que verás a continuación te sorprenderá. Para conseguir un solo lingote de oro, es necesario remover toneladas de roca y trabajar en condiciones extremas a miles de metros bajo tierra. En este video, descubrirás cómo el oro se formó hace miles de millones de años en el espacio y cómo hoy en día es extraído de la mina más profunda del planeta. Prepárate para un viaje al corazón de la Tierra. El origen del oro, explosiones estelares y asteroides. El oro que hoy encontramos en joyas y lingotes no se formó en la Tierra. Su origen se remonta a explosiones de supernovas y colisiones de estrellas de neutrones ocurridas hace miles de millones de años. Estos eventos generaron enormes cantidades de oro, que se dispersaron por el espacio en forma de diminutas partículas. Hace aproximadamente 4.000 millones de años, asteroides cargados de estos metales preciosos impactaron contra la Tierra primitiva. Con el tiempo, el oro quedó atrapado en el interior del planeta, mezclándose con la corteza terrestre hasta formar los yacimientos que hoy extraemos. Pero llegar hasta estas reservas no es fácil. Para encontrar el oro, hay que excavar a profundidades
que desafían los límites de la tecnología y la resistencia humana. La mina más profunda del mundo, condiciones extremas. A casi 4.000 metros bajo tierra, en Sudáfrica, se encuentra la mina de oro más profunda del mundo, en Mponeng. Este lugar representa la frontera máxima de la exploración minera. Trabajar aquí es un desafío extremo. Las temperaturas pueden superar los 60 grados centígrados y la presión de la roca circundante es tan grande que el riesgo de derrumbes es constante. Para evitar que los mineros mueran por el calor, el aire debe ser refrigerado a través de un sistema de enfriamiento que produce el equivalente a 16.000 toneladas de hielo al día. Además, los terremotos son un peligro diario. La roca está en constante movimiento y cada día se registran decenas de pequeños sismos dentro de la mina. Extracción del oro, perforación, voladuras y riesgos. Para llegar al oro, los mineros primero perforan la roca usando taladros de aire comprimido que martillan a 3.000 revoluciones por minuto. Luego, los agujeros se llenan con explosivos y se detonan en un patrón controlado, rompiendo grandes bloques de piedra. Cada voladura libera alrededor de 100 toneladas de roca, que luego deben ser transportadas a la superficie a través de un complejo sistema de ascensores y cintas transportadoras. Es un proceso peligroso, ya que cada explosión puede desestabilizar la estructura de los túneles. Pero la extracción no termina aquí. Después de cada detonación, un equipo de seguridad inspecciona la zona y refuerza los techos con soportes metálicos capaces de sostener miles de toneladas de presión. Los mineros deben trabajar en turnos largos y agotadores, siempre bajo la amenaza de derrumbes y escapes de gas. La oscuridad, el ruido ensordecedor de las máquinas y el polvo en suspensión hacen de este uno de los trabajos más duros del mundo. Procesamiento del oro, trituración, cianuración y fundición. Pero extraer la roca es solo el primer paso. Ahora comienza la parte más compleja: separar el oro del resto de los minerales. Primero, la roca se tritura hasta convertirla en un polvo fino similar a la arena. Luego, este material se mezcla con una solución de cianuro y carbono, que permite disolver el oro y separarlo de los demás elementos. Este método, aunque efectivo, es altamente tóxico y debe ser manejado con extremo cuidado para evitar la contaminación del medio ambiente. Una vez extraído, el oro es sometido a un proceso de filtrado y precipitación química que elimina impurezas y concentra el metal en una forma más pura. Posteriormente, se funde a una temperatura de 1064 grados centígrados, transformándose en un líquido dorado y brillante. Finalmente, este oro líquido es vertido en moldes de grafito, donde se solidifica en lingotes de oro crudo. Sin embargo, aún no está listo para su comercialización, pues necesita pasar por un proceso de refinamiento adicional. Lingotes de oro, refinamiento y almacenamiento final. Los lingotes obtenidos tras la fundición contienen impurezas que deben eliminarse antes de que el oro pueda alcanzar su máxima pureza. Para ello, se somete a un proceso de refinamiento electrolítico, donde se utiliza electricidad para separar el oro puro de otros metales residuales, como la plata y el cobre. Tras este proceso, el oro alcanza una pureza del 99,99%, la más alta calidad posible. Luego se vuelve a fundir y se moldea en lingotes que pueden pesar desde unos pocos gramos hasta más de 12 kilogramos, dependiendo de su uso final. Estos lingotes son marcados con un código de identificación único y almacenados en bóvedas de alta seguridad en bancos y reservas internacionales. Algunas de estas instalaciones, como la bóveda de la Reserva Federal de Nueva York o el Banco de Inglaterra, albergan miles de toneladas de oro, con un valor de cientos de miles de millones de dólares. El futuro de la minería del oro. A lo largo de la historia, la fiebre del oro ha cambiado el rumbo de civilizaciones enteras, pero con la creciente escasez de yacimientos accesibles, la industria minera está buscando nuevas soluciones, como la extracción de oro de los océanos o incluso la minería espacial. El oro que llevamos en nuestras manos o en nuestros dispositivos podría haber viajado millones de años luz antes de llegar a la Tierra, y hoy su búsqueda nos lleva a desafiar los límites de la tecnología y la resistencia humana.
Si te ha gustado este video, dale like y compártelo. Y si quieres descubrir cómo se fabrican otros metales preciosos, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.